Les invito a que se pongan en pie y abran sus sagradas escrituras, hermanos, en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 7 y verso 9. Vamos a meditar allá, hermanos, en esta porción, según, hermanos, lo que está escrito, la revelación que el Señor Jesús manifestó a Juan en la isla de Patmos. Apocalipsis 7:9. Después de esto vi, y he aquí una gran multitud de toda nación, pueblos, linajes y lenguas, la cual nadie era capaz de contar, que estaban de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y palmas en sus manos. Amén. Dice la palabra de Dios que Juan veía una multitud de personas. Y aquí él describe, hermanos, según lo que veía, que eran de toda nación, pueblos, linajes y lenguas. Dice que la cual nadie era capaz de contar. Una multitud de todo el mundo, que nadie era capaz de contar. Ahora contémonos nosotros. No podemos contar ahorita lo que estamos en esta reunión. Dentro de la iglesia, hermanos, hay una nómina de miembros. Ahí también podemos saber cuántos somos en la nómina de miembros. Está también en el Ministerio de Gobernación, estamos registrados y fácilmente se puede contar, seamos pocos o seamos muchos. Así, hermanos, siempre un registro se puede llevar fácilmente. Si esto, hermanos, se hace a través de un censo. Cuando David, hermanos, quiso saber con cuántos soldados contaba en aquel tiempo, para ver su fuerza, de qué manera estaba capacitado para enfrentar a los reyes de la tierra, a sus enemigos, lo pudo hacer. Y dice que se tardó 9 meses. 9 meses para saber con cuántos soldados que tomaban espada contaba con gran certeza. O sea, se puede contar una gran multitud. Se puede contar, se lleva tiempo. Pero acá dice Juan que esta multitud nadie era capaz de contarlas. Y que estaban, hermanos, de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y palmas en sus manos. Miren lo que van a estar de pie delante del trono y del Cordero: personas con vestiduras blancas y palmas en sus manos. Las palmas en las manos, hermano, era una tradición que el pueblo de Israel tenía en una de sus fiestas que celebraban la fiesta de los tabernáculos. Ellos acostumbraban llevar palmas. Nosotros muchas veces lo hemos dicho que la palma significa triunfo, significa victoria, y que los vencedores pues los alababan y tenían palmas en sus manos, pero no se refiere a eso. Se refiere, hermanos, a la cultura, o más bien dicho, a lo que practicaba Israel. Cuando ellos acostumbraban llevar palmas era cuando celebraban la fiesta de los tabernáculos. Entonces era una celebración. Y aquí dice, hermano, que estas personas, esta multitud que nadie podía contar, estaba vestida con vestiduras blancas y palmas en sus manos. O sea que estaban aptas para una celebración. Primeramente tenían sus vestiduras blancas y también manifestaban, hermanos, una fiesta con las palmas que llevaban en sus manos.
Y dice más adelante que clamaban en alta voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, hermano, se había llegado el momento de festejar, pero como era una visión, el tiempo todavía no se había dado. Su culminación, había un momento que esperar. Pero lo que yo quiero que veamos en esta hora, hermanos, es ¿quiénes son los que están delante del trono? Dice que estos están vestidos con vestiduras blancas. Y nosotros sabemos que el color blanco, hermanos, tratándose de una vestidura, es muy delicado. Si nosotros todos estuviéramos vestidos de blanco ahorita y alguien nos revisara cómo está el ruedo de nuestras vestiduras, las mangas de nuestra vestidura, el cuello de nuestras vestiduras, si viniéramos vestidos como doctores o enfermeras, las hermanas, de blanco, el blanco es muy delicado. Entonces, hermano, dice la palabra que estas personas, una gran multitud, aquí no está hablando de toda la multitud de los cuales el Señor va a juzgar cuando se abren los libros. Está hablando de una multitud de la cual nadie podía contar, pero que estaban con vestiduras blancas. Se trata de los salvos. Se trata de aquellos que dieron su vida por causa del Señor, por amor al Señor, que dieron su vida por el Señor y por su palabra. Los que no adoraron a la bestia, dice la palabra del Señor. O sea, en realidad se trata de gente valiente, de gente, hermanos, esforzada, de gente, hermanos, que triunfó. Porque el vencedor es vestido con vestiduras blancas. Ese es el que mantiene las vestiduras blancas. El que lucha constantemente día con día, este es el que conserva las vestiduras blancas y que lucha hasta el final para no ser derrotado. Entonces, dice que era una gran multitud porque era el tiempo final. O sea, era el momento, hermanos, donde el Señor iba a recompensar a cada uno según había sido su obra. ¿De quiénes? De todos aquellos, desde el tiempo de Abel hasta el último, que persevera hasta el final, cuando Él aparezca. Cuando Él aparezca, dice que la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces usted puede imaginarse el gran periodo de tiempo que hay desde Abel el justo hasta el último, cuando la puerta se cierre e inmediatamente, hermanos, el evangelio pasa a Israel y posteriormente sucede el arrebatamiento cuando la plenitud de los gentiles se haya completado e Israel haya comprendido que el Mesías ya había venido. El Señor se encargará de abrir el sentido a Israel para que comprendan lo que hasta el momento no entienden, porque ese es un plan divino. Entonces, no son pocos, en realidad no son pocos los salvos. Dice que son una gran multitud que nadie podía contar, pero esa multitud es una recolecta desde el tiempo de Abel hasta el último periodo de la historia que la iglesia va a estar en esta tierra. Entonces, pero en cada generación, en cada tiempo que ha pasado, han sido pocos, eso sí, pero de esos pocos más otros pocos y así sucesivamente a través del tiempo y las edades, hermanos, se hace mucho. Pero esos pocos, hermanos, les ha costado. Aún aquí refleja la palabra de Dios. Más adelante, donde dice aquí en el verso 13 del mismo capítulo, dice: luego uno de los ancianos volvió y me preguntó: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde salieron? Yo le contesté: Señor mío, tú lo sabes. Luego él me dijo: estos son los que salieron de la gran aflicción
que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los cubrirá con su mano. Miren los que van a estar delante del trono del Señor. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los cubrirá con su mano. Entonces, esto dice, cuando le pregunta quiénes son, tú lo sabes, Señor. Estos son los que salieron de la gran aflicción. O sea, quiere decir que aquel que conserve sus vestiduras, aquel que cuide sus vestiduras para mantenerlas blancas en todo tiempo, hermano, no es fácil. No sé si me están entendiendo. Yo ponía el ejemplo, hermano, de lo material, que si nosotros, mire, hermano, yo puedo usar camisa blanca, pero pantalón blanco, si lo uso, hermano, les aseguro que al venir después de mi jornada, de mi día laboral en la casa, se nota fácilmente la suciedad en las bolsas, porque uno se mete las manos a la bolsa cada momento cuando está trabajando, donde uno se sienta. Figúrese usted qué tan complicado es lo blanco, hermano. Para eso es el mensaje, para que nosotros meditemos que, hermanos, mantener las vestiduras blancas hasta que Él venga no es fácil. Pero el Señor dice que sí. Hay una gran multitud, porque como Él es de todos los tiempos, del pasado, del presente y del futuro, a Juan le mostró una gran multitud. O sea que sí se puede conservar las vestiduras blancas, aunque sea muy delicado. Literalmente hablando, nosotros ponemos muchos ejemplos y sí es complicado. Porque dice en todo tiempo, no solo en primavera, donde hay 4 estaciones, no solo en otoño, no en invierno ni en verano, no, que en todo tiempo. Y hay épocas hermanos, hay épocas en las estaciones del año que son lluviosas, mucho lodo. Y hay épocas de verano, según nuestro medio, hermano, que mucho polvo. Y para mantener nuestras vestiduras blancas, hermano, por eso es que nosotros casi no usamos el blanco. ¿Qué colores nos gustan a usar nosotros, hermano? Los colores, ¿cómo decimos? Es que esa ropa no me gusta porque esa rápido se ensucia. Todas las ropas se ensucian igual. Lo único que nosotros buscamos colores que sean, ¿cómo decimos? Encubridores. ¿Dice? ¿Encubridores de qué? De lo sucio, hermano. A mí me gusta el negro porque no se nota lo sucio. A mí me gusta el gris porque no se nota lo sucio. Solo estamos buscando colores encubridores. El beige. Antes decían el caquis, color caquis decían. Pero es mejor el color plagiado. El camuflajeado es mejor porque ahí no se nota, hermano, si está sucio. Qué bonito sería que usáramos el blanco como prueba, a ver cómo andamos un día, hermano, desde que amanece hasta que llegamos a la casa, cómo llegamos en un día el color blanco. Hermano, quitémonos la camisa, los varones, y le damos el cuello en blanco. Yo me acuerdo que cuando íbamos a estudiar, hermano, la mayoría de jóvenes nos acostumbramos a ponernos un pañuelo doblado en el cuello. ¿Para qué? Para no ensuciarlo y que se vea muy defectuoso, que un estudiante o un joven cuando ya entra a la vanidad, que se vea sucio, hermano. Ahí hasta limpiando la suela de los zapatos. Y ahí el pañuelito aquí, y después se lo quitaba para que se mantuviera limpio. Mire cómo es cuidadoso en ese aspecto. Entonces, de igual manera, es también la vestidura blanca que el Señor nos ha otorgado a nosotros. Mire qué tan complicado es conservar nuestras vestiduras blancas literales si usásemos blanco por completo. ¿Por qué no lo usamos? Repito, y ese ejemplo me gusta porque para que veamos nosotros, hermanos, cómo es delicado mantener
las vestiduras blancas espiritualmente hablando, cómo es de delicado, y así como nosotros, hermanos, tratamos de remediar, y como nosotros tratamos de solucionar o tratamos de opacar, hermanos, nuestra vestidura, literalmente hablando, que decimos que escogemos colores encubridores, pero con la ropa espiritual sí no podemos encubrir la suciedad, porque con la ropa espiritual el Señor nos ve tal como hemos andado durante el día. Y hay quien que se ensucia más dependiendo del trabajo, dependiendo del sector o la zona donde se encuentra o donde él transita, se ensucia más. Se ensucia más el obrero, el campesino, el de oficina casi no se ensucia. Se ensucia más el del campo, donde hay polvo, donde hay charcos, donde hay lodo. Y se ensucia menos el de la capital. Depende de dónde se encuentre la persona o cómo sea el fluido de la persona. ¿Sabe quién se ensucia más de todos, hermanos? De todos, hablando laboralmente, los mecánicos. ¿Cómo les dicen? Mieludos, les dicen. Qué bonito, ¿verdad? Son mieludos, de pelo de grasa. Los mecánicos son los que se ensucian más. ¿Y a quién se ensucia más? Hay quien que la cara toda llena de grasa, el cabello todo parado, tostado, de grasa, de tierra. Y ellos, como ya saben que están sucios, fácilmente se tiran al suelo, porque ya saben que están sucios. ¿Usted cree que eso va a ser un médico, un doctor? No. Ellos hasta sus zapatitos blancos y caminando de la cerámica. Y hasta para no ensuciarse se ponen una sudavacha para las operaciones. Y eso es bien delicado. O sea, cuando la persona, yo pongo los dos ejemplos, el médico y el mecánico. Cuando el médico sabe que su vestidura es blanca y que no la puede salpicar de sangre, se pone una gabacha. Que no puede ensuciarse porque ese es su traje del día o del turno, se la cuida mucho. Se la cuida mucho. Pero el mecánico, como sabe que está sucio, el ejemplo, el mecánico, como sabe que está sucio, él le da igual, ni se anda cuidando, se tira. De toda manera, ya sabe la gente que soy mecánico. Entonces, pero ahora nosotros, trasladándolo a la vida espiritual, se da cuenta cómo es necesario cuidarnos delante de Dios para que nuestras vestiduras permanezcan blancas y seamos de aquellos que Juan vio. Porque esa fue una profecía. El Señor le mostró a Juan una multitud de todas las naciones, tribus y lenguas, de todas las etnias del mundo. Mi hermano, Juan nos ha de haber visto a nosotros. Porque dice que él vio a los que no habían adorado a la bestia. Se refiere a todos los imperios mundiales. Pero aquí está hablando de los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, de los tiempos finales. Está hablando de los que no adoraron a la bestia. Está hablando de los que sufrieron por causa del nombre del Señor. Está hablando de los que sufrieron por causa de la palabra. En todas las edades los abarca a los hijos de Dios. Y dice que estos estaban con vestiduras blancas, pero que habían salido de la gran aflicción. Y no solamente se refiere al tiempo final de la historia, sino que todo aquel que quiera vivir piadosamente, dice la palabra del Señor, que todo aquel que quiera vivir conforme a la palabra de Dios, aquel que quiere obedecer a la palabra de Dios, aquel que quiere someterse a la palabra de Dios, aquel que quiere agradar al Señor, dice que va a padecer aflicción. Todos los que se han sometido a la palabra del Señor han sido afligidos. Hace poco nosotros escuchamos el mensaje, hermano, el día miércoles acerca de Job, el sufrimiento de Job. Y por misericordia de Dios, el día de ayer en Ciudad Arce se escuchó también del sufrimiento de Job. ¿Y quién era Job? Un hombre justo, recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Pero ¿acaso por ser apartado y aprobado por Dios, acaso no sufrió? ¿Quién más aparte del Señor Jesús? Un hombre mortal aparte del Señor Jesús. Dice el apóstol Pablo: yo llevo las marcas de Jesús, porque Él sufrió. Pero en la ley, en el antiguo tiempo, quiero decir, en el antiguo tiempo, un hombre que no hay otro que haya sufrido igual que Él fue Job.
por apegarse a la palabra de Dios, por ser un hombre recto, por ser un hombre justo. Cuando uno quiere apegarse a la palabra de Dios, sufre en muchos aspectos, en muchas áreas. Sufre que quiere apegarse, pero el que no quiere sufrir, hermano, procura agradar al hombre, procura apegarse al mundo para no sufrir. Por eso dice, ¿estos quiénes son? Tú lo sabes, Señor. Estos son los que han salido de la gran aflicción y que le han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, las han emblanquecido, y por eso están delante de su trono, del trono, día y noche, y le sirven. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros debemos de meditar en este mensaje. No solo se trata de que, como dice el corito, ¿verdad? Aquel corito que cantan muchas congregaciones y se les enseñaron a los niños en la escuela dominical, aquel himno muy gozoso, aquel corito que dice, yo me gozo lunes y hasta llegar domingo se va con el gozo, porque tengo a Cristo. Un gozo superficial que hoy la gente piensa que de esa manera va a estar delante del Señor, va a estar delante del Señor, hermano, celebrando el triunfo. No, dice que se sufre. ¿Acaso no sufrieron así los santos mártires? Los apóstoles de la iglesia primitiva sufrió en gran manera, pero ellos conservaron sus vestiduras blancas. Mire, hermano, yo les voy a contar solo un fragmento de lo que está, hermanos, en el compendio de la Sagrada Escritura, o sea, lo que está en la historia. Es mucho acerca de los mártires de las catacumbas de la iglesia que fue perseguida, hermanos, por aquellos emperadores. Solamente un ejemplo le voy a poner de muchas formas como a ellos los torturaban para que negaran al Señor, negaran la fe. Dice que a un cristiano cuando lo prendieron, oiga, no se trata de hacer muchas cosas para desagradar a Dios, no se trata de hacer algo escandaloso, solo un acto, solo una acción basta para que nosotros podamos manchar nuestras vestiduras, o para que desagrademos a Dios, o para que arruinemos o quebremos la vasija. Solamente una acción. Miren, cuando agarraban a los cristianos en aquel tiempo y querían sigilosamente o maliciosamente o con astucia, agarraban a un cristiano y decían, no vas a hacer nada más. Mira a lo que los obligaban, y se veía sencillo. Es ahí por eso que yo veo la delicadeza de Daniel, de Ananías, Misael y Azarías, que eran hombres en realidad que entendían al Dios que servían y por eso se guardaban. No estaban sus padres con ellos a la par en el momento de la prueba. Por eso es que Ananías, Misael, Azarías y Daniel se guardaban al extremo de no quererse contaminar, porque ellos sabían que el Dios a quien servían era amoroso, vigoroso, era celoso. Agarraban a un cristiano y le decían así, no vas a hacer nada más, si no quieres morir, solo hacer esto, agarrar esta copa llena de sangre, oiga, solo agarrarla nada más y andaba vaciarla allá donde está el ídolo, solo eso, andaba vaciarla y ya estuvo, solo eso hacer y no te vamos a matar. Mire, era prestar sus miembros a la iniquidad, era prestar sus miembros a los rituales paganos, a los rituales satánicos, de ir a vertir sangre ante un ídolo. Entonces, solo era de agarrarlo y, Señor, usted sabe que yo no lo hago de corazón, usted sabe que yo no lo estoy haciendo de corazón, sino que me están obligando, pero perdóneme, solo lo voy a vaciar, pero yo ni me voy a arrodillar, ni me voy a acostar, solo con hacer esa acción de obediencia, de agarrar la copa y ir a derramar la sangre ante el ídolo. Si esta persona la hacía, ya le perdonaba la vida, pero ellos consideraban que si hacían eso, pecaban delante de Dios. ¿Me están entendiendo? Así de fácil. Y ellos, solo por no agarrar la copa, ir a vaciar esa sangre delante del ídolo, con que no vas a obedecer, no lo puedo hacer. Lo ponían como antorchas humanas, los prendían en los postes y le daban fuego, o los lanzaban a los leones en el Coliseo romano. ¿Cree que fue fácil la vida de nuestros primeros hermanos cristianos? No fue fácil para que ellos conservaran su
vestiduras blancas, se negaron a todo lo que al Señor les desagradaba. Sabían perfectamente que a Israel el Señor lo había martillado en contra de la idolatría, y por las cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago y todas las cartas que nosotros vemos, ahí está que nosotros debemos de andar en santidad delante de Dios. Entonces ellos se guardaban a lo sumo para agradar a Dios. O sea, guardar nuestras vestiduras blancas no es fácil. Y hay quien que no entiende y solo piensa con que ya me bauticé y sigo congregándome, es suficiente con esto. Y nuestra conducta delante de Dios, hermano, en los secretos solo Él sabe exactamente qué estamos haciendo y qué practicamos y qué pactos hemos violado. Muchas veces nosotros nos comprometemos con Dios y de repente ya no estamos haciendo lo que le prometimos al Señor. Vamos a llegar, hermanos, al final, punto final, de que ¿por qué razón es muy complicado, difícil? No es imposible, porque dice que una gran multitud que nadie podía contar. Quiera Dios que nosotros hubiésemos estado en esa visión de Juan, que nosotros éramos uno de los que estábamos en la visión que estaba viendo Juan. Porque Juan vio la bestia, Juan vio la imagen de la bestia, Juan vio estos imperios actuales, los que están y los que se están formando para el tiempo final de la historia. Juan los vio todo. Entonces veamos lo que dice acá, hermanos, Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas cuantas personas. Otras versiones dice, pero tienes unas pocas. ¿Cómo dice ahí, hermano? Bien, pero tienes, Apocalipsis 3:4, pero tienes unas cuantas personas, no dice muchas, unas cuantas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andarán. ¿Quiénes son los que van a andar con el Señor? ¿Quiénes van a estar delante de la presencia del Señor? Unas pocas, dice esa versión. Y aquí dice, pero tienes unas cuantas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Son pocas en cada generación el que se guarda en temor de Dios. Son pocas las personas que guardan sus vestiduras blancas. Muchos las pueden tener ya como que son leopardos. Está bien que el Señor lo muestra como un buen soldado, con un uniforme militar. ¿Cómo le dice, hermano? ¿Cómo es? ¿Camuflajeado o fajeado? Pero si lo demuestra como un soldado, pero si ya lo demuestra como un hijo de Dios, lo va a haber parchado como un leopardo. Pero esa es la conducta de las personas, hermano. Es la conducta, es la forma de vida. Porque es cierto, dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido justificados por la fe. Pero una cosa es la justificación que alcanzamos por medio de la sangre del Señor, y otra es nuestra forma de actuar. Son dos cosas diferentes. Y esto es en lo que las personas hoy en día se confunden. Por eso dicen que salvo siempre es salvo, y la salvación no se pierde porque hemos sido justificados por fe, por medio de la sangre del Señor Jesús, por medio de su sacrificio hemos sido justificados. Correcto, pero la otra parte de la justificación se alcanza por nuestra conducta, por nuestras acciones. Es un arduo trabajo. Pero tienes unas cuantas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos. O sea que las demás sí ya las habían manchado. Y dice que las que no las habían manchado son las que iban a andar con el Señor en vestiduras blancas, porque son dignas. Eclesiastés 9:8. Veamos cómo dice Eclesiastés 9:8. Yo por eso les explicaba, hermanos, al principio acerca de
vestimenta blanca, es delicadísima. Una mosca se para ahí, ya le queda la manchita negra. ¿Saben cómo se llama el excremento de la mosquita? ¿Saben cómo se llama el excremento? La gotita negra que ves ahí. Pringa se llama. Pringa. Por eso cuando dice está pringando, no está buena esa palabra. Está pringando, es como que esté un montón de moscas haciendo. Está llovinando porque es lluvia, ¿verdad? Es pringa. Imagínense cuántas pringas a veces en lo blanco, delicado, una mancha. Y el Señor le dijo a Israel: aunque te laves, oiga, con lejía o jabón, tu pecado está bien grabado. O sea, es muy delicado hablar de las vestiduras, obtenerlas, aún obtenerlas cuesta, hermanos. Aquel que va a las aguas bautismales y no va arrepentido y convertido, este ni la recibió. Inmundo entró, inmundo salió. Porque dice la palabra del Señor que el que va arrepentido y va convertido, va como nueva criatura, va transformado como un hijo de Dios, que cambió su apariencia, cambió sus actitudes, cambió sus modales, cambió su forma de ser. Esta persona es diferente. Entonces esta persona es transformada. A eso se le llama convertimiento. Cuando esta persona ya está apta, dice que hace efecto el bautismo. Y viene de la presencia, dice, para que sean borrados vuestros pecados, cuando la persona va arrepentida y convertida. O sea, si una persona va a las aguas bautismales y va fingiendo que es un buen hermano, que ya no dice malas palabras, que ya no roba, que ya no miente, que ya no enamora, y en fin, cuántas cosas malvadas hay en el hombre, en el corazón del hombre. Si este solo las esconde, como el gato que esconde las uñas, ¿verdad? Y cuando él quiera bien suavecita, la cebolleta es puro algodón. Pero cuando él quiera la saca, pero ahí están escondidas. Hay quien que es asolapado, hay quien que se esconde, hay quien que es un buen actor, que finge ser un buen hermano, que finge ser un buen miembro y dice: bautícenme porque yo ya estoy apto, hasta me revisto, hasta veo visiones, hasta siento el poder de Dios. Y después de haber salido de las aguas bautismales 2-3 meses, pecó. ¿Y a dónde estaba que se revestía y veía visiones y todo eso? No, eso es ocultarse, fingir. Entonces esta persona, cuando va a las aguas bautismales, inmundo entró y salió inmundo. No fueron lavadas sus vestiduras en la sangre del Cordero, porque no fue sincero, no llenó los requisitos. Entonces esta persona entró inmunda y salió inmunda, así como lo fue Simón el mago, que en su corazón había maldad, fingió ser hermano, pero en su corazón había avaricia, y de la manera sucia que ganaba su dinero era con las artes mágicas, y suciedad llegaba en su corazón cuando le bautizaron, y él quiso, hermano, comprar el don de Dios con dinero, y de ahí fue descubierto su pecado. Y el apóstol Pedro le dice: ruega a Dios por si acaso te perdone esta tu grande maldad, porque veo que en hiel de amargura estás arruinado, le dice. Ruega a Dios, yo no puedo hacer nada por ti, yo conozco la palabra, el Señor me enseñó cómo predicarla, y yo sé que es lo que le pasa al que no es recto delante de Dios. Ruega a Dios. ¿Que no te diste cuenta que Ananías y Zafira murieron por mentir? Eso era una gran maldad. Esa no era una acción justa. El que le gusta mentir, no solo a su hermano, a quien sea, el que le gusta mentir, esa no es una acción justa. Y dice que el vino fino y resplandeciente, el vino fino, blanco, resplandeciente, dice que son las acciones justas de los santos. Oiga, acciones, no está hablando de fe, que usted tiene fe y que porque tiene fe está justificado, está limpio, está santo. Dice su forma de actuar, o sea que el potencial que refleja físicamente es lo que está internamente.
Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, del buen tesoro del corazón sale a la boca. Dice que el árbol por su fruto se conoce. De lo que está interno en el corazón del hombre, el hombre así actúa. Dice la palabra que un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Entonces son cosas muy razonables. Son cosas muy razonables. Entonces aquellos que, hermanos, que desobedecieron al Señor, aquellos que salió reflejado rápidamente el pecado que había en su corazón, lo ocultaron. Aún hasta los apóstoles, hermanos, se les infiltraban porque se ocultaban mucho. Estas personas, ¿cree usted que por haber sido bautizados en el nombre de Jesús van a estar delante del Cordero y del trono? Y van a estar delante del Señor, van a verle cara a cara. Sí, lo van a ver, pero para vergüenza y confusión perpetua, dice la palabra del Señor. 9:8 de Eclesiastés. ¿Cómo dice aquí Eclesiastés? En todo tiempo sean blancas tus vestiduras y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo nosotros podemos andar con una vestidura blanca, cuidándonos a cada ratito, 3 horas, 4 horas, y qué cuido más minucioso. Por eso dice la palabra velar y orar, para que no caigáis o entréis en tentación. Velar y orar para que no entren en tentación. Tenemos que andar viendo dónde ponemos el pie. Tenemos que ver por qué rumbo vamos. Tenemos que ver qué es lo que nos ofrecen. Tenemos que ver qué trampas hay. Tenemos que ver qué cebo nos está poniendo Satanás. Tenemos que ver qué oferta se nos presenta. Tenemos que examinarlo todo. Eso es velar. Para que nuestras vestiduras estén blancas las 24 horas del día. Para que estén blancas. Y dice, y nunca falte el ungüento. ¿Cómo es ungüento? ¿A dónde? En tu cabeza. Perfume, dice acá. Entonces, hermano, ¿sabe qué es el símbolo? Cuando está hablando de perfume, no crea que es el perfume que nosotros, hermanos, usamos para agradar a las personas. No, se está hablando del aceite, de la santa unción, el óleo que era derramado sobre los sacerdotes, sobre los sumos sacerdotes, o que era derramado, hermano, sobre los reyes. Cuando eran ungidos, esto era símbolo de que el Espíritu de Dios, hermano, descendía sobre ellos. O sea que el Espíritu de Dios siempre debe estar dentro de nosotros. Ese es el ungüento que debe haber siempre en nuestra cabeza. ¿Cómo dice aquí? Veamos por aquí. En todo tiempo sean blancas tus vestiduras y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Y nunca falte ungüento, un buen aroma, un buen olor, un buen testimonio. Ahora bien, ¿verdad que el buen testimonio es agradable? Uno se siente honrado cuando alguien dice, allí en su congregación va la hermana fulana o el hermano, mire que varón, mire que entra, buen testimonio. Si es que es una gran persona, ahí está despidiendo un gran aroma, un buen testimonio que es grato, y uno se siente, hermano, honrado, uno se siente feliz que hablen bien de los miembros del cuerpo de Cristo. Pero cuando alguien dice, y allí va y dice que hermano, si viera cómo es de pleitisto, viera cómo es de mentiroso, viera cómo es de estafador, viera cómo es de enamorado, viera que es mujeriego, viera que es mentiroso, viera que, y él dice que hermano, y es ministro. Ese es un mal aroma, ese es hediondez, ese no es ungüento. Entonces, hermano, el buen testimonio lo da aquel que anda en temor de Dios. Ese es un ungüento, ese es un aceite, esa es la unción de Dios sobre sus hijos. Y dice que en todo tiempo, no dice, yo les decía al principio que hay épocas del año muy complicadas, según las estaciones del año.
pero dice que en todo tiempo, hermano. No solo dice en las primeras horas, porque ya sabemos que regresar va a venir sucio, no hay problema. No, en todo tiempo. Mire qué delicado es esto, hermano. Qué delicado es. Por aquí vemos otro textito que dice, aquí mismo en el 3.5 de Apocalipsis, vimos 3.4, pero hoy veamos 3.5. De esta manera, el vencedor será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre en la presencia de mi Padre y en la presencia de sus ángeles. El que tenga oído, oiga, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién va a permanecer con las vestiduras blancas? El vencedor, el que día con día va de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Quiere decir que nosotros todos los días, como dice el himno, que cada día tenemos luchas. Así dice el himno, ¿eh? Cada día tengo tentaciones, cada día tengo tribulaciones. O sea, nosotros tenemos luchas a diario. Pero si nosotros nos mantenemos venciendo, hermanos, rechazando el pecado, nos mantenemos triunfantes, claro que vamos a conservar la vestidura blanca. ¿Cómo dice? De esta manera el vencedor será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Si mantiene las vestiduras blancas, pero dice, pero unas pocas son las que no han manchado. ¿Cuántos hemos manchado la vestidura de los que estamos reunidos en esta hora? ¿Cuántos hemos manchado la vestidura? No se ha declarado pecado de muerte, pero está algo parchadito. Y ahora la palabra de Dios ya no nos puede limpiar. Vosotros ya estáis limpios por la palabra. Y dice, Señor, si es así la condición, entonces lávame todo. No solo los pies, el cuerpo, la cabeza, las manos, todo el cuerpo. No, ustedes ya están limpios por la palabra. Hay manchas que la palabra de Dios ya no las puede limpiar. El que se ensució, se ensució. Hay manchas, no todas, hermano. Porque por eso venimos nosotros. Y por eso le pedimos perdón al Señor. Pero aquí dice la palabra de Dios que hay muchos que ya habían manchado sus vestiduras. O sea, estaba sellado, estaba determinado. Si solo lo que falta es declararse que ya pecó. Solo lo que falta es que se vea consumado. Tal vez tienes 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses, 8 meses de embarazo, no ha dado a luz todavía el pecado, pero solo eso falta quizás. Personas que, hermanos, ya no tienen deseo ya de congregarse, personas que lo hacen por compromiso, personas que lo hacen, hermanos, solo por pena, para que vean que yo no he caído todavía. Me da pena que vean que fui derrotado, me da pena que vean que ya fracasé, y por vergüenza muchas personas siguen ahí están arrimaditos. Que Dios nos guarde, Si los que estamos reunidos en esta hora nos hemos guardado, para eso viene la palabra, para que nos guardemos, porque no es fácil. De esta manera el vencedor será vestido con vestiduras blancas y no borraré. Pero el que no venza, el que sea derrotado, mancha sus vestiduras, y entonces viene el Señor y borra su nombre del libro de la vida. Dice, sino que reconoceré su nombre en la presencia de mi Padre y en la presencia de sus ángeles. 6:9, veamos 6:9. Dice, de Apocalipsis 100, cuando abrió el quinto sello, miré debajo del altar. En el Evangelio, para permanecer con vestiduras blancas se sufre, y cuando se sufre hay que soportar con paciencia para conservar. Por eso Job cayó. Un atentado, 2 atentados, 3 atentados del adversario, hermanos, con deseo de destruirlo, él guardó su boquita para conservar las vestiduras blancas. Hay cosas que a veces a nosotros no nos parecen. Hay cosas que muchas veces a nosotros no nos gusta. Yo no me gusta así, yo no quiero así, yo quería que fuera así, yo pensaba que así iba a ser, como Naamán, ¿verdad?
Yo pensaba que el varón de Dios iba a salir a encontrarme, iba a clamar a su Dios, iba a poner su mano en mi llaga, iba a invocar el nombre de su Dios. Yo pensaba, yo así quería. No es como uno quiere, es como Dios quiere. Dice, cuando vio el quinto sello, miré debajo del altar a las almas, oigan, a las almas de los que se les había dado muerte por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían del Cordero, que clamaban en alta voz y decían: ¿hasta cuándo, oh Señor santo, verdadero, has de juzgar y demandar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos, a los vencedores, a los que sufren en esta tierra por causa del Señor, por causa del testimonio del Señor, por causa de la palabra, quiere decir. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Nosotros hoy vivimos un tiempo eclesiástico de paz. Hay libertad de culto. Pero sin embargo tenemos tenido experiencia que por causa de la palabra de Dios hemos sido aborrecidos, nos han menospreciado, nos han despreciado, nos han despedido del trabajo. Porque las personas, hermano, el patrón no quiere acomodarnos a sus creencias, no solamente en lo que es laboral, sino que quiere mezclar religiosidades, quiere contaminarnos. Le dijeron al hermano Toñito: usted también váyase para la cancha, le dijeron al hermano Toñito. Porque ahora son los torneos, váyase. No, yo aquí me voy a quedar encerradito, le dice. Y el hermano sin ninguna duda se iba a orar. Pero que no lo voy a ver superior porque a mí me va a llamar la atención. Mire cómo se sufre. Pero si hubiera sido otro patrono, no quiero decir, pues firme su carta de renuncia, tráigala, porque usted no está obedeciendo las reglas de la empresa. Mire cómo se sufre, pero el que quiere gozar en esta vida se somete a todo, menos a la palabra de Dios. Se somete a todo para quedar bien delante de los hombres. Yo le doy empleo, pero si se quita la señal es buena cinta. Gracias a Dios que la han recibido con señal. Mire, yo me gozo cuando veo jovencitas que tienen sus 14, 15, 16, 17 años, que ya están en la edad de malicia, y veo que van con señal para la escuela. Una se ve entre todos los miles de estudiantes diarios, una se ve. No es fácil. Una se ve nomás, o dos a lo máximo. Y yo me admiro que en estos tiempos donde la maldad se ha multiplicado, donde hay mucha corrompición, mire, ver a una doncella que va a enseñar para el estudio, para el instituto, para la escuela, eso sí es valor, eso sí es amor, eso sí es temor. ¡Qué bendición! Pero se sufre porque ya en el aula, si el Señor está con la persona, se gana el respeto de todos. Así como José se ganó el respeto de todos, así como Daniel se ganó el respeto de todos, así como muchos se ganaron el respeto de todos, de acuerdo al testimonio. Ese es el ungüento en la cabeza. El Espíritu de Dios apoyando a sus hijos temerosos. Entonces estos guardan sus vestiduras. Dice más acá, que clamaban en alta voz y decían: ¿hasta cuándo, oh Señor santo verdadero, has de juzgar y demandar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que deberían descansar un poco más de tiempo hasta que fuera, hasta que fuera, esto es Apocalipsis 6:11. Y les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que deberían descansar un poco más de tiempo hasta que fueran perfeccionados también sus consiervos, hermanos suyos, que habrían de ser muertos también como ellos. Todavía espérense un ratito, porque los que están en la tierra con vida están luchando por la perfección. El Señor espera que nosotros alcancemos la perfección, que no nos mantengamos igual 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y el mismo enojado. 3 años, 4 años, 5 años y el mismo mentiroso.
tipo malo. El Señor espera que, dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que el alba empieza a rayar, nosotros vemos que empieza a salir el alba, empieza a alumbrar el sol y vemos las 7, las 6, las 7, las 8, las 9 y el sol va para arriba, va iluminando más, va agarrando más potencia hasta que llega el mediodía, está en su vigor. Dice que así es el caminar del justo, va aumentando, va mejorando. ¿Para qué? Para que obtengamos esa vestidura blanca y estemos aptos de estar con aquellos que están clamando: Señor, ¿hasta cuándo? Espérense un ratito hasta que sus consiervos, sus hermanos, alcancen la perfección. ¿Cómo se conserva la vestidura blanca? Andando en rectitud delante de Dios, así se conserva. Pero más rapidito, veamos en el 19:8. Ahí vamos a terminar, 19:8 de Apocalipsis. Y se le ha concedido que se atavíe de lino fino blanco. Se le ha concedido, se le ha permitido, se le ha galardonado, se le ha dado, y se le ha concedido que se atavíe de lino fino, blanco, resplandeciente y puro, porque las obras, no está diciendo la fe en el Señor Jesús. Oye, hermano, todo esto es parte, pero el tema es nuestra conducta. Hubo un varón que se congregó aquí temporalmente que se molestó cuando se dijo que nosotros como hijos de Dios debemos dar frutos de justicia. Nosotros tenemos que tener acciones de justos. Se molestó, se fue murmurando y empezó a criticar y empezó a tirar la palabra por el cielo y decía: ¿cómo se pone a creer si nosotros ya somos justos por la fe? Y está hablando de acciones personales. Miren cómo dice: y se le ha concedido que se atavíe de lino fino, blanco, resplandeciente y puro, porque las obras justas de los santos es el lino fino blanco. Luego me dijo: dichosos los que son invitados a la cena de las fiestas de la boda del Cordero. Después me dijo: estas mis palabras son verdaderas de Dios. Dice una versión, las acciones justas de los santos, y aquí dice las obras justas de los santos. Ahí está el detalle. Nuestra conducta diaria. Y durante todos los días que el Señor nos dé la vida en esta tierra, tenemos una tarea difícil para conservar nuestras vestiduras blancas. Entonces, obras justas de los santos. Una obra justa es no culpar a otros por nuestros errores. Cuando alguien culpa a otra persona por nuestro error, esa no es una acción justa. Si uno acostumbra a culpar a otro por nuestro error, por la pérdida que ha habido, si uno acostumbra a señalar a otro, culpar a otro, esa es una acción injusta. El Hijo de Dios ya no puede echarle las culpas a quien Él le dé la gana. El Hijo de Dios no se puede aprovechar de nadie, no se puede aprovechar de los demás. Que el amor de Dios nos constriñe y que todos tenían en común, y empieza a aprovecharse de uno, aprovecharse del otro, aprovecharse del otro. Está requete inmundo, dándole otro significado a la palabra de Dios. El Hijo de Dios no debe de aprovecharse de nadie, de otras personas. El que es aprovechado, esta persona tiene una acción impía. Una acción justa es decir la verdad. El que acostumbra a hablar mentira, esas son acciones injustas. Dice que el lino fino y resplandeciente son las acciones, las obras justas de los santos. Un santo ya no puede dedicarse a andar mintiendo. Un santo ya no puede andar dedicándose, hermano, aprovechándose de las personas.
Un santo no puede andar culpando por sus errores a nadie más. Él asume su responsabilidad. Un santo. De eso nosotros vemos. David dijo: Señor, por favor, basta, Señor, detén la mortandad, que estas ovejas no han hecho nada, soy yo el que he cometido pecado. Tiene una acción justa. Él asumió la responsabilidad. No le echó la culpa a Urías Eteo, no le echó la culpa a los que mandó a censar al pueblo, no le echó la culpa a Isabel, no le echó la culpa a nadie. Soy yo. Así le dijo. Esas son acciones justas. Pero cuando alguien es reprendido, él tuvo la culpa, él fue el que me obligó, él fue el que empieza. Esas no son acciones justas. Ahí lo que está haciendo la persona es manchándose. ¿Se da cuenta que fácil es ensuciar las vestiduras? Porque querer salir ganando, por querer salir bien, por no salir avergonzado, acusar a otro, señalar a otro. David: Señor, soy yo el que he pecado, quítame la vida a mí. Y dice aquí que las acciones justas, justo es respetar a todos. La persona que es irreverente, la persona que en nuestro idioma le decimos malcriado, así decimos en nuestro idioma, ¿verdad? Este muchachito es malcriado, este hermano es bien malcriado, este hermano es respondón. Esta persona que actúa de esta manera se está manchando, porque el justo es respetuoso. Esa es una acción justa, respetar a los demás, tanto ancianos, adultos como a niños, respetarlo. Pero cuando uno, hermano, es irrespetuoso, es mal educado, respondón, se está manchando. Esa no es una acción justa, esa es una acción injusta, porque las acciones justas de los santos, este es el lino fino, blanco y resplandeciente. Que sepamos vivir en amor, en tolerancia los unos con los otros. Esa es una acción justa. Que me digan a mí: hermano, carita, ayúdame con esto. Ay, que no aguanta, pues sí, sobre. Ir pidiéndome ayuda. O sea, que uno sea tosco, que uno sea pedante, como dicen, ¿verdad? Que uno sea áspero. Esas no son acciones justas de los santos. El siervo del Señor, dice la palabra, que debe ser amable para con el que es amable. No, amable para con todos, hasta para con los delicados, para con los difíciles, dice la palabra del Señor. Una acción justa es permitir que cada uno de sus hermanos, de su familia, de todos, expresen sus opiniones. Esa es una acción justa. O sea que para que nosotros conservemos vestiduras blancas, hermanos, tenemos mucho trabajo por recorrer, mucho trabajo por hacer, muchas acciones que mejorar, pero no es fácil. Pero el Señor, que es grande en misericordia, todos los días nos perdona. Pero cuando ya sabemos qué es lo que debemos de hacer y no lo hacemos, dice la palabra que se nos es contado como pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo sabe, le es contado como pecado. Ahora sabemos nosotros cómo, ¿verdad que no es tan fácil? ¿Creen que es bien fácil? Van sonrientes para el bautismo. Ay, otro vestido blanca. No, ahí es el inicio. Ahí es el inicio para que la persona, hermano, empiece a luchar por no manchar sus vestiduras. Lo difícil no es llegar a la meta, lo difícil no es llegar a la cima, lo difícil es mantenerse. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Veo que no avanzan, veo que no crecen, pero nos estamos manteniendo. Y aquellos que se ve que crecen van rápido, pero pura levadura. Así de que mejor, hermano, paso lento, pero seguro. Paz del Señor Jesús a todos.